y dándoles la bienvenida a este programa completamente en vivo desde esta Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, Michoacán. Les saludamos y les bendecimos y damos gracias a Dios por este día que nos permite hoy estar aquí una vez más con vida para exaltar su nombre, glorificarlo y bendecirlo en nuestro corazón por esa gran misericordia y ese gran amor que ha tenido para con nosotros de cuidarnos en todo momento de todas las cosas que pasan en este mundo, de todas las situaciones. Le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por esta ciudad, y exaltamos su nombre de Dios en una forma en nuestro corazón, pidiéndole que nos guarde, que nos libre de ese lazo del cazador, de toda obra del enemigo, y dándole las gracias por su gran amor y misericordia que tiene para con nosotros, que aún siendo imperfectos, Dios no se mueve de nuestro lado, siempre está allí para bendecirnos, para ayudarnos, para guiarnos por el buen camino que es sus mandamientos y su palabra. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que Él permite hacer y todo lo que pasa en este mundo. Le damos gracias porque son sus planes, es su voluntad. Y contra eso, pues, ¿qué se puede oponer a Dios? Más que vivir bajo sus mandamientos, bajo su voluntad y bajo su misericordia y gracia que Él nos tiene para nosotros, y darle gracias porque a pesar de lo que somos, Él nos guarda, nos cuida y nos ayuda en todo momento. Vamos a leer una palabra en Primera de Corintios 1:27. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para que deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Esta palabra nos habla de la humildad y de reconocer a Dios por sobre todas las cosas, y no que nos exaltemos a nosotros mismos. No el pensar que porque estamos aquí sea por voluntad personal. Todo lo que se hace para Dios es porque Dios así lo ha querido. Y Dios nos ha llamado, siendo como somos. Él se ha dignado en ese amor que nos ha tenido, de haber visto nuestra miseria, nuestra pequeñez. Él se ha dignado en vestirnos con ropas nuevas, ropas de santificación, para servirle, para honrar su nombre, para estar siempre pendientes de su voluntad y de su gracia. Hoy debemos de reconocer que todo lo que Dios hace es para bien, nunca es para mal. El hombre, desafortunadamente, todo lo que hace Dios lo juzga y lo critica. Todo lo que hace Dios, muchas veces, cuando estamos en una forma religiosa, queremos anteponer nuestra religión a la voluntad de Dios. Y es así como nos desviamos del camino y los propósitos de Dios, en querer nosotros creer, tener la razón basada en una religión del mundo. Y es por eso que ante esta situación
Es una gran bendición. Es una gran bendición tener una humildad ante las cosas de Dios, ante las cosas de Cristo. Es un gran privilegio de ser llamados servidores de Dios, habiendo sido en otros tiempos pecadores y blasfemos ante las cosas de Dios. Y sabemos que Dios vino a todo aquel que es de condición humilde y que muchas veces es desechado por la misma sociedad o por su prójimo. Y aún después que hemos sido llamados por Dios, seguimos, y aún peor, somos aborrecidos por el mundo por llevar un gran tesoro dentro de algo que el mundo no lleva en su corazón. ¿Y cuál es ese tesoro? Pues es llevar el Evangelio, es llevar la fe, es llevar el Espíritu, es llevar a Cristo en nuestro corazón. Ese es un gran tesoro que no todo el mundo lleva. Y cuando no compartimos ese tesoro dentro de nuestro corazón, allí es precisamente cuando surgen las críticas, el juicio, la religiosidad. Es cuando empieza todo ese caos dentro de nosotros mismos por no poder entender los propósitos de Dios. Un tesoro que llena nuestra vida y que le da el gozo que el mundo no le puede dar. Ese gozo, que es un gozo en nuestro corazón, no es un gozo carnal ni exterior que esté fuera de nosotros, porque sabemos que la alegría del mundo pues no es la alegría de Dios. ¿Y por qué? Pues porque el mundo vive una religiosidad y no puede ver lo que es del Espíritu. Porque es algo que Dios ha puesto en todos nosotros, algo espiritual, algo que nos llena de gozo, de amor, de fe hacia las cosas de Dios. Y cuando estamos en ese gozo del Señor, Dios nos llama a su presencia, a compartir con Él de su mesa, de sus bendiciones y de sus propósitos. Por ejemplo, Moisés, siendo un prófugo de la ley, siendo un pastor de ovejas, Dios lo llamó a darle libertad a su pueblo de Israel, a sacarlo de Egipto, a cruzar un gran mar de religiosidad, de incredulidad, de falta de fe, y los llevó por un desierto, padeciendo todos sus defectos, todas sus carencias, todas sus culpas. Pasaron por ese desierto por 40 años, llevando en sí la penitencia de no ser gratos a los ojos de Dios por sus obras, por su fe y por su amor hacia Dios. Pero como la misericordia de Dios es grande, extremadamente es grande la misericordia de Dios, que aún siendo eso, los llevó, los sacó de esa tierra de Egipto, los hizo cruzar el mar,
los hizo cruzar un desierto para llevarlos hacia una tierra de bendición, una tierra prometida, a la que no pues llegaron. Por lo mismo, por las consecuencias de que el hombre se encierra en su religiosidad, se encierra en su yo mismo, se encierra en todo menos en esa habitación en secreto donde Dios quiere que estemos con Él, en una relación íntima, como lo dice la oración del Padre Nuestro. Todas esas cosas que pasaron son consecuencias de esa desobediencia, de ese amor hacia Dios, de ese desconocimiento por su voluntad, por sus propósitos. Y pues hoy estamos igual. Predicamos la palabra de Dios de 1000 formas. Pero muchas veces no la obedecemos, no la hacemos como Dios quiere, no la creemos como Dios quiere que la creamos. Así es que aunque Dios quiere sacarnos de este mundo de pecado que es Egipto, nos quiere hacer cruzar un mar de incredulidad, de falta de fe, nos quiere sacar de ese desierto en que vamos caminando por esta tierra, por este mundo. Y aún así vamos haciéndonos nuestras propias religiones. Vamos haciendo nuestros propios becerros de oro, fabricados con nuestras manos o en nuestras obras. Entonces Dios quiere todo lo contrario, que confiemos en Él, que hagamos su palabra fiel como está escrita, que obedezcamos, que la vivamos para poder llegar a esa tierra donde Él quiere que estemos con Él, a ese cielo, a esa tierra prometida a la que no llegaron nuestros primeros descendientes. Eso es lo que Dios quiere. Pero aún así, como somos, Dios nos llama a servirle como llamó a Moisés. Siendo un prófugo, siendo un asesino, Dios lo llamó a servirle. ¿Por qué? Porque Dios no hace distinción de personas, no hace excepción. Él ve el sentir del corazón. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre religioso, fariseo, que creía estar en lo correcto en una religión hecha por los hombres. Pero cuando Dios lo llamó, hasta el nombre le cambió, porque Dios se manifestó a él en una forma espiritual, en una luz resplandeciente que lo tumbó de su orgullo, de su religión, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus obras. Lo tumbó a tierra y lo levantó para servirle. Dios no se mueve por una religión. Dios no se mueve por obras. Cuando Dios nos llama, Él se mueve por medio de su espíritu de luz, por ese resplandor de luz que nos hace caer para darnos cuenta que andábamos mal, para darnos cuenta que necesitamos de la ayuda y de la mano de Dios para levantarnos. Cuando andamos en nuestro propio orgullo y religiosidad, Mateo, siendo un gentil cobrador de impuestos, un servidor del gobierno, Dios lo llamó siendo como era. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay de que aquella persona, porque sea mala o sea pecadora o sea lo que sea, ya quiere decir que esté perdida.
Dios da la mano a cualquiera y Dios nos rescata muchas veces de lo que estamos haciendo mal. Este apóstol de Cristo, Dios lo llamó siendo lo que era, un gentil, un publicano, un cobrador de impuestos del gobierno. Hoy cuánta gente hay así. Y sin embargo, Dios no se fija en eso. Dios al que llama, llama. Y ya siendo llamados por Dios es difícil salirse de su poder y de sus manos. Simón, siendo un pescador del pueblo, humilde, pobre, Dios lo llamó a servirle y le cambió todo aquello que le recordara su David, siendo un pastor de ovejas, Dios lo escogió como rey. Y David honraba a sus padres, era obediente a sus padres. Y Dios vio eso y lo exaltó y lo ungió como futuro rey de Israel. Sin Dios no somos nada. Así tengamos o no tengamos, para Dios eso no significa nada. ¿Cuánta gente vive en la opulencia? Lo que Dios quiera. Porque cuando Él nos llama, cambia todo en nosotros. Sabemos que a Simón, cuando tiene un propósito con nosotros, así sea con quien sea y como sea, cuando Dios pone la mirada en alguien, es difícil que nos salgamos de sus propósitos. Al mundo le parece mal. Juzgan y critican la obra y propósitos de Dios. Y cómo se habían desviado tanto del camino y de la verdad del Evangelio, que ya solamente eran un sinfín de personas religiosas. Y Jesucristo vino a acabar con todo eso. Vino a hablar su verdadera. Nosotros traemos la verdad de Cristo. Traemos el propósito y la voluntad de Dios y los escogió para servirle, para alabar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios vino a su palabra y a su espíritu. Job nunca tuvo un ministerio o un título de hombre para agradar a Dios, sino solo su amor, su fe y su obediencia son lo que lo hacían ser leal y ser obediente y servidor de Dios. No como hoy y siempre ha pasado, que se hace, como dice en Mateo 23, del 5 al 7. Ahorita todos quieren estar en los primeros lugares, en los primeros asientos. Todos quieren ser vistos, todos quieren alumbrar por sí solos. Todos se llenan de emoción según por seguir a Cristo. Pero esta palabra pues va contra toda religiosidad del hombre y camina directo hacia la verdad de Cristo. Porque el que ama a Dios no necesita del permiso de hombres.
como dice en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleves fruto. El llamado de Cristo no de un concilio, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:1, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Amos era un profeta, no era profeta. Ni hijo de profeta. Era un boyero y recogía higos, y Dios le dijo, ve y profetiza, sin título, sin seminario, sin ordenación humana, solo obediencia. Eso es lo que Dios quiere, solo obediencia. Y Job es un ejemplo perfecto, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No dice Job, pastor de la iglesia de Uz, no dice Job, apóstol, dice temeroso de Dios. Fíjense. Y el hombre a fuerzas quiere estar en una religión, a fuerzas quiere ponerse un título religioso, pensando que de esa forma solamente se puede llegar a Dios o se puede agradar a Dios. Qué confusión tan grande ha puesto el enemigo en el corazón del hombre. Pensar que solamente estando en una religión soy grato a los ojos de Dios. Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios lo llamó mi siervo, sin que ningún hombre le diera un cargo. Su amor, su fe y su obediencia lo hicieron ser siervo, no un papel firmado por el hombre, no un título como hoy se hace, como hoy lo vemos, que para servir a Dios siempre se pone esa condición, ese requisito. El estudio, un título, un diploma, un ministerio. No, Dios no necesita de esas cosas. Dios necesita del amor, la fe y el amor hacia Dios. Y la obediencia sobre todo. Daniel, José, Esther, los profetas, muchos sirvieron a Dios poderosamente, sin título humano. Fueron puestos por Dios en el palacio, en la cárcel, en el foso, y allí brillaron por su fe, por su obediencia, por su amor a Dios. No importa el lugar donde estemos, cómo vivamos, en el lugar que Dios nos ponga, allí les podemos servir. Allí, así sea en un pozo de leones. ¿Qué es este mundo? Un pozo de pecado, de perversión, de incredulidad, de violencia. Aún así le podemos servir a Dios. Jesús jamás sujetó el ministerio a jerarquía humana. Dice en Mateo 10, 7, 8, y yendo, predicar la gracia de recibiste de gracia, dar de gracia. Se lo dijo a pescadores, a gente incrédula, a gente adúltera, a gente criminal. Se lo dijo. No se lo dijo a fariseos, no se lo dijo a sacerdotes. No puso una condición de ser religioso para servirle a Dios. En Juan 4, 28 al 30, la samaritana no esperó ordenación,
corrió y dijo: venid, ved a un hombre. Y muchos creyeron por su testimonio sin credencial. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y subiendo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo que validaba era estar con Jesús, no con un título por un lado, no con un título de pastor, no con un título de evangelista. Esos títulos hoy día los pone el hombre, pero debemos de esperar que Dios nos los ponga verdaderamente. Y cuando Dios nos pone esos títulos, al hombre no le parece, no le gusta, porque ya no nos está dando Él los títulos, sino Dios. Personalmente, Dios me da a mí un título de predicador para servirle, hablando su palabra. Mi ministerio, mi apostolado, no me lo dio el hombre, y eso es lo que le molesta. Eso es lo que aborrece, que no me lo dio él, me lo dio Dios personalmente. Él me llamó a predicar su palabra, no me lo dio el hombre. Y cuando yo camino así, el hombre me desecha. ¿Por qué? Porque no tengo el título que él me dio. Y así pues es, así es. En Mateo 23, 5 al 7, como lo dije, es lo que hoy pasa y siempre ha pasado. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos y las saludaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso es lo que le agrada al hombre. A mí no me debe de agradar eso. No me agrada, no, ni me debe de agradar, ni lo debo de esperar. Solamente espero el agrado de Dios. Si en cambio tuviera un título de pastor, de profeta, de evangelista, de predicador, dado por el hombre, aquí estaría yo rodeado de pastores, de personas que hablen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos me dieron un título, pues ellos me aman, porque soy parte de ellos. Pero cuando soy parte de Dios, soy rechazado, como lo fue Jesucristo, rechazado por sus mismos, que lo deberían haber seguido, por los fariseos, por los sacerdotes. Yo debería hacer lo mismo, amado por los pastores, amado por los predicadores, por los evangelistas, por todo aquel que tiene una iglesia y predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no predico mi propia verdad, no predico mi propia palabra, predico la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, no tenemos amigos, estamos solos, como lo estuvo Jesucristo. Hoy se cambian las flaterías por sacos, los flecos por corbatas, y el rabí por apóstol, doctor o reverendo. Se busca el título, la silla de adelante, el reconocimiento, y se olvida que Mateo 23:8 dice: pero vosotros no queréis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Para que vean, yo por aquí no veo ningún hermano en la palabra, ni en Cristo.
Uno que otro que ha venido. Y casi se puede decir que a fuerza. Pues es cosa pues como para a veces, muchas veces, dar hasta risa, pues. Porque pues la palabra pues no se lleva como se debe de llevar. Y pues yo sé que a las personas pues no les gusta. Pero yo aquí, Dios me puso por algo, y Dios me puso para hablar la verdad, le duela a quien le duela, y pues ahora sí, no es mi problema. En todo caso, que le reclamen a Dios, porque Él pone la palabra y Él la dice, no yo. Sabemos pues que el reino no funciona por jerarquías, sino por servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, como lo dice en Mateo 20:26. Debemos también entender, no está mal el orden ni el pastorado bíblico, como lo dice en Efesios 11. El problema es cuando el título sustituye la unción, cuando el papel vale más que el fruto, cuando no puedo predicar si un hombre no me da permiso. Esto es lo malo, como lo dice en Apocalipsis 1:6. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Todo nacido de nuevo ya tiene el ministerio, reconciliar al mundo con Dios. El que ama a Dios sirve en la calle, en la casa, en el trabajo, con título o sin título, porque el fuego no necesita credencial para sanar o para quemar ese pecado. Job agradó a Dios sin ministerio humano. Y yo y ustedes, el que me ve, también lo podemos hacer de igual manera, sin estar apegados al hombre o a una religión o a un título. Nada debe de verse como un requisito para servir a Dios, menos un papel o la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados por precio. El único requisito lo cumplió Jesucristo en la cruz. Dice en 1 Corintios 6:20, porque no habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ya somos de Él. No necesitamos que el mundo nos dé permiso para servir a nuestro dueño, a nuestro Señor. La voluntad de Dios es la que vale, no la del mundo, ni la nuestra, como hombres o personas. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo pide títulos, currículum, aprobación humana. Dios pide un corazón quebrantado y obediente y dispuesto a servirle. Eso pide Dios. Él no pide un papel, Él no pide un título, que muchas veces se pone el hombre solo. Dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro lo dijo cuando le prohibieron predicar. Si espero que el mundo me apruebe, nunca predicaré. Si espero que mi carne quiera, nunca me negaré. Solo su voluntad importa. En Lucas 22:42 dice, el mismo Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Hijo sometió su voluntad al Padre, ¿quién soy yo para poner la mía o la del hombre por encima de la voluntad de Dios? ¿Quién soy yo? Yo debo de ser guiado por Dios, donde Él me lleve. Si me tiene hoy en este lugar, es por voluntad de Dios. No es por mi propia voluntad, no es porque un hombre me haya puesto en este lugar, es porque Dios me puso en este lugar.
El papel no salva. El título no unge. La voluntad del mundo no manda. Como dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Como dije anteriormente, David era un pastor de ovejas cuando Dios lo ungió. No tenía papel de rey. Moisés era fugitivo cuando Dios lo llamó. No tenía credencial de libertador. María era una jovencita de Nazaret cuando dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sin título, pero con un sí a Dios, con una obediencia a Dios. Si no tengo obediencia hacia Dios, ¿para qué me sirve un papel, un título? Si no hago lo que Dios manda, ¿para qué me sirve decirme pastor? ¿Para qué me sirve un papel si no obedezco la palabra de Dios? El día que la iglesia entienda esto, se acaba la religión y vuelve el poder de Dios sobre nosotros. Una religión no tiene el poder de cambiar a nadie. Ya lo vemos y ustedes mismos analícense si una religión los ha cambiado. Si han hecho lo que Dios ha querido en una forma religiosa. Se hace todo lo contrario. Pues a mí no me lo van a decir, pues yo viví igual. Porque el requisito es solo uno. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ni papel, ni hombre, ni mundo, solo Cristo, solo su palabra y solo su espíritu. Como dijo Jesús, que se haga tu voluntad, no la mía, y que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y si su voluntad es que hables, o hablemos, o que sirvamos a Dios, aunque el mundo diga que no calificamos, para Dios sí calificamos, siendo como seamos, ignorantes, del vulgo, lo que seamos, para Dios sí hay calificación cuando Él nos llama. Dios no hace excepción de personas, aún siendo pecadores. En Santiago 2:9 dice, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresor. Dios lo dijo clarísimo. Dios no hace excepción de personas. En Hechos 10:34-35 dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro lo entendió y cuando vio que el Espíritu cayó sobre Cornelio, un gentil, él mismo dijo, Dios que llenó el Pedro, llenó al romano. El mismo Dios que cayó sobre un gentil, también cayó y llenó a Pedro y al romano. En Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová, vuestro Dios, no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Si Dios, siendo rey, no hace excepción, ¿quiénes somos nosotros para hacerla? Dice en Santiago 2:8-9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
bien hacéis, pero si haces excepción de personas, cometéis pecado. Tratar al rico mejor que al pobre, al de corbata mejor que al de harapos, al de denominación mejor que al de otra, al de mi raza mejor que al extranjero, es quebrantar el amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Santiago lo describe: entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y otro pobre con vestido andrajoso. Si le dices al rico, siéntate aquí, bien, y al pobre, quédate allá, de pie, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y veníais a ser jueces con malos pensamientos? Cristo murió por todos, no solo por los importantes, como nos dice en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En la cruz no hay distinción. El ladrón y el centurión tuvieron la misma sangre disponible. Ese ladrón que estaba crucificado a un lado de Cristo fue salvo. Aquel romano que le traspasó el costado. El mundo hace excepción y la iglesia no debe. No harás justicia ni juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios prohíbe favorecer tanto al rico como al pobre. Justicia es justicia, verdad es verdad. Venga de quien venga. Job 34:19 dice que no hace excepción de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Ellos despreciaban publicanos y pecadores, pero Jesús comía con ellos, por eso lo criticaron. Si en la iglesia el de dinero tiene voz y el pobre no, si el de título predica y el sin título no, si el de apellido manda y el sin apellido calla, ahí no está el Espíritu de Cristo, ahí está el pecado de excepción. En Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. Dice en 2 de Corintios 11:14, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No vendrá con cuernos y cola, vendrá como solución, como un salvador de paz. Engañará con milagros y señales. El mundo lo aplaudirá porque aparenta luz, pero no por dentro, sino con tinieblas por fuera. Y hoy se está viendo todo eso, que se ama más la oscuridad, las tinieblas, que la verdad, que la luz. Hoy se ama más lo emocional, lo religioso, que la palabra de Dios. Pues en Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? El mundo le dará adoración, porque a ser excepción de personas desecha la verdad
amar la mentira prepara el corazón para el recibirlo. Por eso hablamos de todo lo anterior, hermanos. ¿Por qué? Cuando se rompe la honra a Dios y a los padres, cuando se hace excepción de personas, cuando se busca títulos y no unción, cuando se desecha la palabra, se está preparando el camino para que el hombre de pecado se sienta en el mundo y diga amén. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Consolador, Dios es nuestra ayuda, Dios es todo en nuestra vida. Y pues para despedirme, quiero cantarle una canción a mi Señor Jesucristo, dándole la honra y la exaltación y toda la glorificación que Él se merece por haberse dignado de verme a un pecador y por haberme dado su mano cuando más lo necesitaba. Dice esta canción: contigo soy feliz, me diste un corazón para poderte amar. Con todo lo que soy, mi corazón será donde tú vivas hoy. Por el mundo iré hablando de tu amor, con mucha fe en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser, haciéndome nacer para vivir en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser. Nunca te olvidaré por ser mi Salvador, quien dio vida a mi ser, haciéndome nacer para vivir en ti, para vivir en ti. Por el mundo iré hablando de tu amor, con mucha fe en ti, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy, pues eres tú mi luz que alumbra mi existir y todo lo que soy. Gloria al Señor Jesucristo. Por hoy me despido dándole las gracias por haber tomado un poco de su tiempo para oír la palabra de Dios. Y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a Pátzcuaro, bendecimos a todos los hogares y bendecimos al mundo, porque las obras del enemigo, porque ese lazo del cazador no nos agarre ni nos atrape, sino que la luz de Cristo nos ampare y nos cubra y nos haga invisibles a esos propósitos del enemigo. Bendiciones y hasta pronto.